Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos comentar algo sobre la coyuntura nacional, siempre compleja, siempre con aspectos dignos de análisis, e iniciemos con este esfuerzo oficial, evidente, de tratar de congraciarse con la ciudad de Cuenca, de diagnosticar a fondo cómo se encuentra la situación política aquí, cuando está ya en la mira, en el horizonte, las elecciones del próximo año. Sucesos graves y delicados se han dado. El alcalde de la ciudad de Cuenca se ha encontrado presionado por una campaña mediática, campaña de troles, deberíamos decir, extremadamente fuerte en los últimos días. En horas de esta madrugada, coincidencialmente, con esto se allanó su domicilio por parte de la policía con órdenes de la fiscalía para buscar documentos, aparentemente, sobre todo sobre su negocio privado, que se dice habría recibido algunos créditos que llegan a montos menores, $80,000 que el alcalde dice me prestó mi padre. Pero por otra parte se encuentra aquí la Asamblea Nacional, sesionó ya el día de hoy en Cuenca, aprobó con 84 votos a la reforma al sistema penitenciario que obliga a las personas privadas de la libertad a realizar trabajo obligatorio para cubrir sus necesidades. Y conocemos que el presidente de la República estará el día de mañana con un equipo del gobierno en la ciudad de Cuenca tratando de realizar este diagnóstico de situación en esta urbe. Bienvenido con tus observaciones y comentarios, Mauricio. Gustavo, buenas noches. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena Uno. Creo que todo lo que has mencionado muy acertadamente no puede ser analizado sin el lente del año electoral. Estamos a 11 meses prácticamente de acudir a las urnas a elegir a nuestras autoridades locales y en ese sentido, pues, lo que pasa con la justicia. Lo que pasa con las autoridades en funciones, lo que pasa con la Asamblea Nacional, tiene que ser visto y analizado en esta óptica. Mira que tantos temas que tú has mencionado tan brevemente en la parte introductoria podrían llevarnos horas para tratar de desmenuzarlos y mañana serán otros, porque con la vertiginosidad con la que están sucediendo los hechos, pues lamentablemente no tenemos ni siquiera capacidad de reacción. Lo cierto es que mucho de lo que se ha mencionado es anómalo, está por fuera de las reglas básicas de la democracia. Otro tanto, creo que nos queda debiendo en cuanto a lo que significa una optimización de los gastos y de los recursos. Y finalmente, el hecho de cierto tipo de acciones, y tú usaste el término correcto, con el objetivo de congraciarse con un electorado que particularmente en el caso de Azuay y de Cuenca le fue adverso no solo en el referendo de noviembre pasado, sino le ha sido adverso en las cifras de las encuestas y los estudios de opinión en los últimos meses. ¿Qué importancia va adquiriendo este evento que se dará dentro de un año, en el mes de febrero, las elecciones seccionales de Ecuador? Mira, tú sabes que hay mucho en juego en un proceso electoral. En el caso de las elecciones seccionales no es la excepción, es la primera elección de este carácter que cuenta con la participación de ADN, de la organización oficialista. Las elecciones pasadas, las de 2023, no tenían a este actor en carrera. Por lo tanto, hay mucho que la organización política del oficialismo quiere alcanzar, sin importarle las reglas básicas, tratando de quitarse de en medio a unos comprándoles con cargos diplomáticos, a otros utilizando la justicia selectivamente, pero la ciudadanía, por esta cercanía que existe con las autoridades locales, le presta mucha atención al tema y no se deja simplemente engañar por los intereses que puedan surgir de manera coyuntural por parte de unos pocos, ¿no? Si es que lo que pasa en Cuenca, tú lo has mencionado, el alcalde lo ha hecho público hace horas. Porque la madrugada es muy, muy poco tiempo, no podemos ni siquiera terminar de reaccionar frente a lo que ha pasado. Estamos viendo lo que ocurre con Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, e incluso me adelanto, Gustavo, en el sentido de que aquí en Quito se maneja un rumor similar al que días atrás
se corría en la ciudad de Cuenca de un posible allanamiento y un posible proceso de investigación contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Así es que esto parece más una orquestación de acciones para quitarse de en medio a quienes tienen opciones de permanecer en los cargos, en lugar de jugar de manera limpia, ¿no? En la cancha de convencer a los ciudadanos con buenas propuestas, con buenos planes, y si no, pues simplemente aceptar una derrota. Está en general en el país, Mauricio. Ciudadanía y Desarrollo tiene muchos contactos con los GATS, con municipios, consejos provinciales en el país. Hay una corriente muy fuerte, hay mucha preocupación con respecto al COTAD, hay expectativas sobre eventuales reformas a leyes, a reglamentos secundarios y sobre todo a normativas que se dicten desde el Ministerio de Finanzas. Las actividades de carácter social, educativo, cultural prácticamente se han paralizado y hay mucho Ujú. pesimismo. Y mira, esto que hace unas semanas lo analizamos contigo y con nuestra audiencia, probablemente empezará a impactar ya, no necesariamente en los próximos periodos fiscales, sino en este preciso momento. Esa regla que como camisa de fuerzas se ha buscado imponer mediante una reforma al COTAD de la regla 70-30, puede traer problemas a municipios grandes como el de Quito, como el de Guayaquil, como el de Cuenca, precisamente en un año en el que se está jugando una elección y en el que las autoridades están buscando reelegirse. No es lo mismo ni se puede comparar municipios pequeños de 18.000 habitantes como el recientemente creado de Sevilla Don Bosco en la Amazonía. De ninguna manera, Gustavo. Entonces, esto sigue siendo parte del juego electoral de cara a tratar de, bajo cualquier acción y de cualquier forma, captar gobiernos locales que hoy se encuentran en manos de una oposición que lamentablemente en el legislativo no ha encontrado un buen rumbo, que a partir de un liderazgo nacional errático ha enfrentado problemas recientemente y que podría tener una herida de muerte si es que pierde. No, no creo que es muy prematuro anunciarlo, pero es un escenario. Pierde el control que tiene respecto de las principales alcaldías y prefecturas del país. Más de 20 demandas de inconstitucionalidad esperan a la Corte Constitucional sobre este tema. Y no lo ha presentado cualquiera, lo ha hecho el municipio de Quito, lo ha hecho el municipio de Guayaquil, lo han ¿Mm? hecho varias prefecturas. Sí, y ojalá la Corte actúe de manera oportuna, porque muchos ya hemos anticipado que el impacto de la reforma al COTAD puede ser letal en muchos servicios que prestan los gobiernos locales a los ciudadanos. Mira, tú sabes, Gustavo, en Ciudadanía y Desarrollo tenemos un observatorio de gasto público. Hemos sido muy críticos de temas de ejecución presupuestaria por parte de gobiernos locales de varias ciudades del país, pero creer que todo se soluciona con una regla tan fuerte y firme como esta es no ver en realidad el trasfondo de la situación, no tener ni siquiera en cuenta las realidades locales. Se habla de gasto en lugar de hablar de inversión. Y claro, de primera nosotros podríamos decir la burocracia, en lugar de venir esto en beneficios para todos, se queden sueldos. Pero si nos ponemos a pensar que ese gasto y esos sueldos no solo van en muchos municipios para quien te atiende en una ventanilla o para quien es funcionario de la alcaldía principalmente hablando, sino que también va para las personas que atienden a adultos mayores, para los cuidadores de personas con necesidades especiales, para el sistema educativo municipal que en varias ciudades del país está instalado. Mira que ahí podríamos efectivamente tener serios problemas en cuanto a esto. Ojalá la Corte, Gustavo, actúe de manera oportuna y no tengamos que sentarnos a esperar meses y empezar a vivir la tragedia de la implementación de la norma para tratar de hacer algo, ¿no? Esa oportunidad es clave. ¿Qué espacio va a ocupar la Corte Constitucional en el tema de regular, de moldear el marco jurídico de Ecuador? La Asamblea sabemos lo que ha hecho y en buena medida, por lo menos en los dos polémicos, polémicas reformas económicas urgentes, ya dio su última palabra. Viene ahora la Corte. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles sus alcances? ¿Qué podría pasar con estas decenas de demandas constitucionales?
Mira, la Corte tiene que ver que las normas que apruebe la Asamblea Nacional cumplan, no solo con el marco constitucional general, sino con los procedimientos y procesos en él establecidos. Desde la posesión, el 24 de mayo de 2025, Daniel Noboa envió 9 proyectos de ley urgentes en materia económica. ¿Es eso dable para una asamblea que se supone tenía su agenda legislativa propia? ¿Es eso dable para un país en el que, dada la sensibilidad de ciertos temas abordados por estos proyectos, requería un debate amplio, una participación real y efectiva? O sea, ¿qué puedes tú hacer pues en 30 días, que es el tiempo máximo para que una ley de estas pueda ser discutida y tratada? Esas comparecencias que además se dan muchas veces de manera selectiva, direccionada, a dedo, terminan con normas que o se caen en la Corte Constitucional, como ha pasado con las dos primeras, o son objeto de decenas de acciones, como tú lo has mencionado, de manera efectiva. O sea, ¿cómo puede ser posible que en apenas 10 meses de gobierno se hayan presentado 9 proyectos de ley con carácter urgente en materia económica, uno por mes? Y la discusión de cada uno de ellos lleva 30 días. Algunos nos dirán, sí, pero se mandan dos al mismo tiempo sobre pretexto del estado de excepción. Y eso quiere decir que por ahí hay algún tipo. Esto es impresentable, Gustavo. Y no se diga cuando además se busca por la vía de la urgencia en materia económica meter temas que no tienen que ver con ello, simplemente para satisfacer las ansias de poder o las ambiciones de unos pocos o de un grupo en específico. ¿Qué actitud de la Asamblea Nacional en la discusión, debate, si se lo puede llamar así, de las leyes económico urgentes dejaron sin sabor? Pues no se escucharon, no se dio espacio para los principales afectados y principales actores de lo que será la aplicación de esta ley. ¿Se puede interpretar esto como que la Asamblea Nacional, más allá de esa premura que tenía, más allá de las presiones de carácter político del propio ADN, ha dejado que los tribunales decidan, particularmente la Corte, el futuro de la autonomía local? Mira, y no voy a referirme al caso de esta ley reformatoria al COTAD. Voy a referir a la que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, Gustavo. Cuando se discutió por la vía de urgencia en materia económica la ley orgánica de transparencia social, se dijo que buscaba frenar el lavado de dinero y de otros recursos en organizaciones de la sociedad civil. Se hicieron afirmaciones estigmatizantes por parte de legisladores que nunca pudieron ser comprobadas, y en la discusión efectiva llegaron a participar 3 representantes de organizaciones, tres, para una ley que impacta de manera directa, según ha dicho el propio gobierno, a más de 70.000 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. ¿Es de eso un verdadero proceso legislativo? ¿Es de eso un verdadero proceso participativo a propósito de la discusión de leyes? Y lo mismo se repite con los otros proyectos que han sido enviados. Una reforma al COTAD, limitando el trabajo de las alcaldías, de las prefecturas. ¿No ameritaba una discusión amplia con quienes se verían de manera directa, digamos, beneficiados o afectados con lo que efectivamente se apruebe? Definitivamente sí. ¿Cuántas personas participaron? Y además, un detalle, que probablemente las que sí lo hicieron tuvieron la gracia de estar alineados con la propuesta del oficialismo. Ahora, de nuevo, este tipo de cuestiones no le sientan bien a una democracia en la que se supone cuestiones clave, cuestiones trascendentes para el país deben ser debatidas, discutidas con responsabilidad, de manera amplia y con los actores que se van a ver directamente beneficiados o perjudicados de la aprobación de la ley. Hablemos de el tema de Colombia, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver sobre todo con las relaciones de los dos países. Acusaciones de Petro de que más allá de los límites de la frontera encontraron una bomba, por lo menos. Luego se dijo bombas sin explotar. El presidente ha dado su respuesta señalando que las declaraciones son falsas, que se está actuando en nuestro territorio. No deja todos estos incidentes verbales, sin embargo, una medida del clima de sensibilidad, hipersensibilidad a lo mejor que se está generando entre los dos países y que puede lamentablemente derivar a situaciones más delicadas.
Definitivamente sí, Gustavo, y estamos viendo una debacle en las relaciones bilaterales con un país del que dependemos mucho, con un país con el que deberíamos actuar de manera conjunta. Hoy se ha dicho, difundido por varios medios digitales extrañamente alineados con el gobierno, que precisamente con la complicidad de Colombia se ha permitido que familiares de Fito fuguen. Entonces la responsabilidad es de Colombia. Y yo me voy a hacer eco de un mensaje que en X, en la red social, el periodista Juan Carlos Calderón publicó de manera muy acertada. La familia de Fito evade las fuerzas de seguridad del Ecuador, cruza la frontera en el superanunciado toque de queda y pasa a Colombia. ¿Y la culpa es de Colombia? Entonces, de ahí tú ves que muchos están manejando desde lo comunicacional y muy poco desde la inteligencia propiamente dicha. Estamos tensando demasiado las relaciones con Colombia y yo creo que esto, si es que busca ser más atractivo o ser más cercano a Estados Unidos y a sus aliados, puede traer consecuencias nefastas, como lo estamos viendo en materia comercial. Y aunque nos quieran vender que esto del arancel y el arancel cruzado con Colombia no ha tenido ningún impacto, creo que es totalmente falso, ¿no? Yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente bien qué está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando y no come cuentos. Fijándonos en las relaciones internacionales, ¿cuáles han sido las principales observaciones, reflexiones que se han dado sobre el acuerdo ART con los Estados Unidos, con beneficios comerciales para Ecuador, pero también con serios compromisos que tiene que asumir, que incluso dejan de lado a autoridades de control, control de calidad, certificación de Ecuador en varias ramas? Mira, para mí lo principal en este tema, Gustavo, es respetar los procedimientos y la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre este acuerdo comercial con los Estados Unidos. Si bien es cierto incluso que de primerazo puede sonar bien que tengamos un arancel cero para más de 1.000 productos, hay cuestiones que tienen que ser analizadas con detenimiento, porque lo que tú has hablado de permisos es un tema obviamente importante, pero si ya nos metemos en cuestiones que podrían incluso ser más sensibles, como la de la mejora de los procesos aduaneros, como las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual, como otros aspectos que están colateralmente anclados a los derechos laborales. Creo que es importante, como digo, que esto no se limite a simplemente decir tenemos acuerdo, no, que se hagan las cosas como corresponde para alcanzar ese objetivo que creo que sí todos queremos, que es impulsar el comercio, alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico para Ecuador. Y hay también la contraparte, además de apertura a varias ramas, a varios ítems de exportación de Ecuador. Viene la apertura para que productos norteamericanos puedan ingresar al país, productos agrícolas como el maíz, sorgo, Ujú. etanol, aves de corral, cerdo, lácteos, aceite de soya que ingresarán libres de impuestos. Y que quizá desde la óptica del productor ecuatoriano va a ser imposible competir. Y claro que nos dirán que si pensamos como consumidores en buena hora, que podamos tener acceso a más productos con mejores precios, pero creo que en un país como el nuestro, en una situación como la nuestra, no todo es blanco y negro y hay que analizar muy detalladamente estos temas Claro, para podría haber un evitar que los impacto impactos fuerte sean en la oferta terribles. local. Efectivamente, Gustavo. O sea, acá de nuevo, no es cuestión de simplemente ver las cosas de esa manera polarizada como se ha ido desarrollando la política y la sociedad en el país. No, aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien el resultado de primerazo podría sonar interesante, el impacto a mediano y largo plazo podría ser devastador para ciertos productores locales. Y hay un tema adicional. Ecuador en este acuerdo, valga la redundancia, abre las puertas, se ve obligado a abrir las puertas a todas las iniciativas de carácter minero, minería metálica, incluso tierras raras a los Estados Unidos. Y aquí nos preguntamos, más allá de esa generosa ley de la minería,
¿qué más, qué otros favores se le podría hacer en este sentido a Estados Unidos? Mira, eso no tiene mucho que ver con esto. Y si hay algo, creo que hay que fijarnos más bien en aquello que se firmó en febrero, a inicios de febrero de este año, que es un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Un instrumento que se firmó a inicios de febrero de 2026 en Washington y que en teoría busca fortalecer el papel del país en las cadenas globales de suministro de materias primas estratégicas. No obstante, la forma en la que está planteado, eh, en definitiva, involucra a Estados Unidos en una cuestión que más bien, si se utiliza el tan cacareado discurso de la soberanía, podría resultar perjudicial, ¿no? Porque lo positivo, un acuerdo con cláusulas de transparencia, de trazabilidad de minerales para evitar el tráfico de minería ilegal, pero otros temas que deben ser tenidos en cuenta. Ahora, este se firmó a inicios de febrero del 26. Viene el comercial que se firma en este momento. Tenemos acciones en materia de seguridad y de cooperación de seguridad en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces, no se limita a un tema en específico, este tema de la cooperación con Estados Unidos, y creo que hay que estar muy atentos porque la manera acelerada en la que se están dando las cosas podría, como he mencionado, dar lugar a ciertos impactos por violaciones en procedimientos, por no controles de la Corte Constitucional y afectaciones a la ciudadanía que creo nadie quiere tener. Finalizamos, Mauricio, con el último tema de autoridades de control, en este caso de autoridades más bien que tienen que ver con el tema judicial, la elección del fiscal general de la nación, tema clave, delicadísimo, que se está dando en medio de una controversia. La Comisión Ciudadana de Control de este proceso señala que hay injerencias de carácter político, que ha pedido incluso información sobre cada uno de los candidatos y que no cuenta con el apoyo del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para entregar la información. Hay que seguir este proceso con mucha atención, Gustavo. La fiscalía no es cualquier cosa. La fiscalía es la joya de la corona del sistema judicial. Es la fiscalía la que ha actuado para proscribir a la Revolución Ciudadana y su participación política. Es la fiscalía la que ha actuado en el allanamiento al alcalde de Cuenca. Es la fiscalía la que ha perseguido, independientemente de si existe o no delito, al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La fiscalía es la joya de la corona por ser la herramienta que puede permitir el control de muchas cosas en este país. Para gobiernos anteriores, la fiscalía fue importante. Para este no tiene por qué no serlo. Y en un concurso que, por supuesto, de manera positiva, tiene 75 postulantes, hay algunos nombres que ya saltan, que ya preocupan, que despiertan suspicacias, pero sobre todo esto podría reducirse o aplacarse si el proceso se llevaría con transparencia, ¿no? Mira cuánto tiempo es del cierre del concurso. Estamos hablando que han pasado ya los 10 días y hasta más de la entrega de estos temas y hasta el día de hoy no conocemos las carpetas de los postulantes. Gustavo, es algo que hemos venido reclamando, más allá de lo que diga el reglamento, que es la excusa perfecta que utilizarán quienes están llevando adelante este proceso, pero la única manera en que la ciudadanía puede hacer control social desde este momento, desde la primerísima etapa, que es la de admisibilidad, es contando con las carpetas de los postulantes para revisar cuestiones que después sí van a ser valoradas dentro de la carrera, pero que podrían ya presentar anomalías como sucedió en la conformación misma de la Comisión Ciudadana de Selección. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Hemos dado una rápida revista. Algunos temas relevantes que son materia de atención ciudadana en el país. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo para ti, para la audiencia de Antena Uno y una buena noche para ustedes. Gracias del abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.